Hola estimados y estimadas, espero que anden muy bien. La idea de este video es resolver el ejercicio número 6 de la guía número 2 de manera sistemática. Partimos con nuestro cuaderno en blanco y con el enunciado del problema. El mismo nos dice: vapor de agua en su punto crítico está contenido en un recipiente rígido diatérmico. Después transfiere energía en forma de calor hasta llegar a una presión final de 21 bar. Nos pide calcular el estado final, graficar la evolución en un diagrama presión en función de volumen específico y determinar la proporción en volumen de vapor saturado. Resolver el problema de manera sistemática significa hacerlo siguiendo una secuencia de pasos. La secuencia de pasos que les muestro aquí es la que propone el libro de Sengel. El primer paso de la secuencia es interpretar el enunciado. Esto quiere decir no solamente leerlo, sino tener la capacidad de describir el proceso con sus propias palabras. Lo siguiente que tenemos que hacer es un esquema. Una de las cosas que tenemos que esquematizar es el dispositivo. En este caso es simplemente un recipiente rígido. Otra cosa que es importante esquematizar es el sistema. En este caso el sistema elegido no tenemos mucha opción, va a ser el agua, que es la que va a sufrir el proceso. Podemos representar también en nuestro esquema la frontera del sistema, que en este caso son fronteras físicas, porque están delimitadas por la superficie interna del recipiente. Son fronteras del tipo diatérmico y de hecho en el proceso lo que sucede es una transferencia de calor desde el sistema hacia el medio. Aquí lo dice el enunciado, transfiere energía en forma de calor. Lo podemos dejar representado en nuestro esquema de esta forma, con una flecha que salga del sistema e indicando que esa flecha es el calor. Otra cosa que es importante incluir en el esquema es un listado de todos los datos que el enunciado ofrezca. En este caso, esos datos son el estado inicial de la sustancia, que nos dice que se encuentra en su punto crítico, y la presión final, que nos dice que es de 21 bar. Otro paso importantísimo de esta etapa es determinar cuál o cuáles son los procesos especiales. En este caso, el proceso especial es uno solo, y lo que nos da una pista de ello es esta parte del enunciado donde nos dice que el recipiente es rígido. Eso nos da de alguna manera la pauta de que el proceso es un enfriamiento isocórico. El siguiente paso consiste en hacer todas las suposiciones y aproximaciones que sean necesarias. En este caso no hay demasiadas para hacer. Algunos ejemplos de suposiciones y aproximaciones que nos va a tocar hacer, tal vez en otro problema, es determinar si la sustancia se comporta o no como gas ideal. En este caso está muy claro que no, porque la sustancia parte de su punto crítico y luego, a medida que comienza el proceso, vamos a ver lo que sucede, que se mete dentro de la campana, o sea, lejos está del comportamiento ideal. Hacer suposiciones acerca de si son relevantes o no términos de energía cinética potencial, eso vamos a ver más adelante. Por el momento no hay nada de eso dando vueltas. Así que lo pasamos un poco por alto. Si bien en la secuencia de pasos que propone Sengel no lo menciona, nosotros, llegado a este momento, les sugerimos siempre que si tienen la posibilidad hagan el diagrama. En este caso, como la gráfica que nos pide el enunciado es un gráfico de presión en función de volumen, podríamos intentar hacer ese diagrama. Para hacer un diagrama lo que hace falta saber son los estados iniciales, el proceso especial y algo del estado final. Nosotros esas cosas las sabemos porque sabemos que la sustancia parte de su punto crítico, es decir, el punto más alto de la campana, y se enfría a volumen constante, es decir, en un diagrama de presión en función de volumen se enfría describiendo una línea vertical, en este caso hacia abajo, hasta llegar a la presión final, que es de 21 bar. Este diagrama lo podemos hacer en principio de manera cualitativa porque no sabemos mucho más sobre este estado. El siguiente punto, el número 4, es un punto en el que no nos vamos a detener demasiado porque en este problema en particular no tenemos necesidad de aplicar ninguna ley física. Esas leyes podrían ser el principio de conservación de masa, el primer principio de la termodinámica o el segundo principio de la termodinámica. En problemas de guías posteriores, acá nos vamos a detener y bastante. El siguiente de los pasos consiste en calcular las propiedades necesarias para poder determinar todos los estados relevantes, que en este caso los estados relevantes son dos. El estado inicial, que está aquí, este ya lo tenemos identificado, no hay ninguna propiedad que calcular, pero este estado de aquí, que es otro estado relevante, el estado final, solamente conocemos la presión final. Necesitamos otra propiedad intensiva independiente para poder determinar ese estado.
De hecho, eso es justamente lo que nos está pidiendo la consigna A. ¿Qué otra propiedad podemos conocer del estado final? Si recordamos que el proceso es un proceso isocórico, podemos decir que el volumen específico final será igual al volumen específico inicial. El volumen específico inicial es el volumen específico crítico, que es 3,15 por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre kilogramo. Lo pueden chequear en sus tablas. Sabiendo la presión final y el volumen específico final, el estado queda definido porque presión y volumen específico son propiedades intensivas independientes. Ahora, lo que también resultaría práctico sería conocer el título 2, porque conociendo el título rápidamente podemos calcular cualquier otra propiedad termodinámica, como puede ser energía interna, entalpía o cualquier otra. Por eso lo que se acostumbra es expresar el estado de la sustancia cuando se encuentra dentro de la campana con presión y título o con temperatura y título. Determinar el título es sencillo si recuerdan esta ecuación que vincula los volúmenes específicos con el título. De aquí conocen todo porque el volumen específico 2 es igual al inicial, lo que acabamos de discutir, y el volumen segunda a 21 bar y el volumen prima a 21 bar lo sacan de la tabla A. Si hacen las cuentas se van a encontrar con que el título 2 vale 2,1 por 10 a la menos 2. Sin unidad, porque recuerden que el título es una relación entre la masa de vapor y la masa total. La respuesta a la consigna A podría ser entonces presión 2 igual 21 bar y título 2 2,1 por 10 a la menos 2. Una vez que llegamos a esta parte del problema donde ya sabemos cuál es el proceso especial, ya conocemos todos los estados y hemos calculado todas las propiedades que necesitamos, recién ahí nos proponemos hacer los cálculos restantes. En este caso el único cálculo que resta es el de determinar la proporción en volumen de vapor saturado, lo que en expresión matemática vendría a ser el volumen que ocupa la fase de vapor en el estado 2 dividido el volumen total. Volumen total 2 no hace falta aclarar lo que es el 2 porque el volumen nunca cambió. Esto también lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Como al volumen que ocupa el vapor en el estado 2 como la masa por el volumen específico de vapor en el estado 2, y lo mismo con el volumen total. El volumen total lo podemos escribir como masa total multiplicado por el volumen específico total. Acá no sé si ya se van dando cuenta que aparece un viejo conocido, que es el título, la masa de vapor en el estado 2 dividido la masa total. El título que justamente ya calculamos, el título del estado 2. Entonces esta proporción va a ser simplemente el título 2 multiplicado por el volumen específico del vapor en el estado 2 dividido el volumen específico total, que también lo conocemos, que es este que está aquí. Si hacemos las cuentas nos encontramos con que ese cociente vale 0,63 o lo que es lo mismo decir 63%. En el último paso tenemos que hacer razonamiento, comprobación y análisis de lo que tenemos escrito en el cuaderno para ver si tiene pinta de que todo salió bien. Una de las cosas que podemos razonar en este problema es lo siguiente. Si hicimos bien esta cuenta y el 63% del volumen en el estado final está ocupado por la fase de vapor y el 37% del volumen está ocupado por la fase de líquido, ¿dónde piensan que está concentrada la masa? ¿En la fase de vapor o en la fase de líquido? Si recuerdan que el líquido es mucho más denso que el vapor y el volumen que ocupan son del mismo orden, no 1,63 y el 37% son valores del mismo orden, podemos pensar que la mayor parte de la masa va a estar en la fase líquida, lo que quiere decir que el título tendría que haber dado más cerca de 0 que de 1, y sí, es lo que sucede. El título es 2,1 por 10 a la menos 2, ¿no? 0,021. Esto está más cerca de 0 que de 1. Entonces, este simple razonamiento nos hace ver que al menos las cosas que calculamos tienen sentido. Bueno, espero que les haya servido el video. A seguir metiéndole, esto recién empieza. Saludos.